En este vídeo vas a descubrir los fenómenos más extraños del universo. Descubrimientos que desafían toda lógica y que no tienen explicación posible. Descubrimientos que hacen a los astrónomos cuestionarse todo lo que creían saber sobre el universo. Descubrimientos que evidencian que el universo es una caja de sorpresas interminables. Con cada nueva generación de telescopios, surgen descubrimientos que dejan a los investigadores con más preguntas que respuestas. Algunos de estos hallazgos contradicen principios fundamentales de la física. Son simplemente tan extraños que no tienen ninguna explicación racional o científica. Vamos con el primero de esos hallazgos misteriosos, que ha llevado a muchos a especular acerca de la existencia de vida inteligente extraterrestre. Era el año 1977, cuando un investigador llamado Jerry Ehman revisaba impresiones del radiotelescopio Big Air, que se empleaba para tratar de detectar signos de vida inteligente más allá de la Tierra. Ehman detecta algo que lo hace tomar un bolígrafo y a escribir en la misma impresión del radiotelescopio. La palabra «wow». Esa exclamación espontánea se convirtió en el nombre permanente de uno de los mayores misterios de la astronomía. La anomalía duró exactamente 72 segundos. Durante esa breve ventana de tiempo, la intensidad de la señal se disparó 30 veces por encima del ruido de fondo normal. Su origen era la constelación de Sagitario, pero lo extraordinario fue que la transmisión ocurrió aproximadamente a 1420 MHz, la frecuencia de la línea del hidrógeno. ¿Por qué importa esto? Tal vez es solo casualidad, o tal vez no. En caso de que no sea casualidad, es muy probable que no seamos la única civilización en el universo. ¿Te preguntas por qué? El hidrógeno domina el universo. Cualquier civilización avanzada que intentara transmitir una comunicación interestelar podría seleccionar deliberadamente esta frecuencia. Podría interpretar que si hay alguna otra civilización en el universo, estará intentando captar señales precisamente a esa frecuencia. Desde aquel verano de 1977, los astrónomos han dirigido repetidamente sus instrumentos hacia esa ubicación exacta. Se han hecho muchos intentos de detectar cualquier rastro del regreso de la señal. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Silencio absoluto. La señal wow fue una ocurrencia única y no se volvió a experimentar. El problema es que no podemos determinar definitivamente si esa señal que fue captada y que provenía de la constelación de Sagitario es algo artificial o algo natural. Existen posibles explicaciones naturales. Quizás un cometa pasajero generó la señal. Cuando el viento solar interactúa con las nubes de hidrógeno generadas por cometas, pueden llegar a generar emisiones de ondas que llegan muy lejos. Pero la hipótesis del cometa enfrenta un problema crítico. La señal era de banda estrecha, es decir, ocupaba una frecuencia de onda extremadamente específica. Los fenómenos naturales típicamente transmiten a través de rangos de frecuencia mucho más amplios. Esta estrechez de las frecuencias captadas hace pensar que es posible que esa señal fuera lanzada por alguna civilización inteligente. Otros sugirieron una posible interferencia terrestre, como satélites, aeronaves o transmisores terrestres enviando señales que crearon algún tipo de interferencia, en el momento preciso en el que se registró esa señal. Sin embargo, Big Air fue específicamente diseñado para eliminar interferencias terrestres, y la dirección de la señal no coincidía con ningún patrón conocido de satélite o aeronave de ese momento. ¿Qué fue realmente? La respuesta es que nadie lo sabe. Todos son posibles hipótesis, pero no son concluyentes. Eso es lo que lo hace tan misterioso, hasta el punto de que ha alimentado muchas teorías acerca de posible vida alienígena en esa zona del universo. Pero la cuestión es que si una civilización alienígena fue responsable, ¿por qué transmitir solo una vez? Quizás emplean una estrategia de faro, barriendo un haz a través de la galaxia, y nosotros estábamos posicionados en su camino durante ese momento fugaz.
Tal vez fue una transmisión única. O tal vez no fue inteligencia extraterrestre en absoluto. Nunca podremos saberlo. Esa señal que se conoce ya como la señal wow es un misterio cristalizado en el tiempo. Sin embargo, sirve como un recordatorio profundo de que hay muchas cosas en el mundo de la astronomía que no tienen explicación. Porque este es solo un ejemplo. Como vas a ver en el video, hay muchas cosas en el mundo de la astronomía que no tienen explicación. Vamos ahora con el segundo de los misterios. Permíteme presentarte una estrella que ha estado desconcertando a los científicos desde 2011. Se conoce como la estrella de Tabi, nombrada así por Tabeta Boyajian, quien lideró el equipo investigando el comportamiento extraño de esta estrella. Ubicada aproximadamente a 1460 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus, esta estrella inicialmente parecía completamente ordinaria, ligeramente más grande y caliente que nuestro Sol. Nada que sugiriera algo inusual, hasta el día en el que el telescopio espacial Kepler captó algo imposible de ignorar. Las estrellas pueden causar un descenso de su brillo, ocasionalmente, cuando un planeta se interpone entre nosotros y una estrella. Así es, precisamente, como muchas veces descubrimos exoplanetas, que son los planetas de otros sistemas solares distintos al nuestro. Pero ese descenso en el brillo de las estrellas es algo muy débil, porque los planetas son siempre mucho más pequeños que las estrellas alrededor de las cuales están girando en órbita. La estrella de Tabi destruye esa regla que se creía absoluta. En 2011, su brillo se desplomó un 15%. Para que entiendas qué significa eso, debes tener en cuenta que normalmente el descenso del brillo de una estrella no suele superar un 1%. Luego de ese descenso del 15%, el brillo se recuperó. En 2013, se detectó que su brillo cayó nuevamente de forma brusca, esta vez un 22%. Luego rebotó de nuevo a su valor normal. Estos dos hechos no siguieron ningún patrón. Los astrónomos afirman que un descenso del brillo del 22% es asombroso. Eso no está causado por un planeta. Un planeta tan grande como Júpiter bloquea tan solo un 1% del brillo del Sol. Para oscurecer un 22% el brillo de una estrella, se necesitaría algo absolutamente colosal. Este descubrimiento encendió una tormenta de teorías de todo tipo. ¿Qué podría posiblemente bloquear tanta luz? Aquí es donde las cosas se volvieron fascinantes. Alguien propuso una megaestructura alienígena. El concepto deriva de la hipótesis del físico Freeman Dyson, de 1960, sobre civilizaciones avanzadas. Dyson teorizó que a medida que las sociedades tecnológicas requieren energía cada vez mayor, eventualmente podrían construir una gran cantidad de satélites recolectores de energía. Una energía que luego transferirían a su planeta. Obviamente esto es simple especulación teórica, pero su teoría se popularizó en el mundo de la astronomía, porque podría explicar lo que observamos con la estrella de Tabi. Obviamente la mayoría de astrónomos no lo consideraron algo probable, pero el problema es que tampoco hay ninguna otra explicación probable. Una de esas teorías es que podría ser una especie de enjambre de cometas que orbitan esa estrella. Si numerosos cometas pasaran por la cara de la estrella que da hacia nosotros, podrían causar un gran bloqueo de la luz de la estrella. Pero la teoría del cometa no convence a muchos astrónomos. ¿De dónde se originarían tales cantidades enormes de cometas? Necesitarías innumerables cometas para bloquear 22% de la luz estelar. Además, los cometas producen polvo que enrojecería la luz de la estrella durante los eventos de oscurecimiento. Y en cambio, en la estrella de Tabi no se vio este enrojecimiento. Otra teoría propone que tal vez dos objetos grandes se estrellaron juntos cerca de la estrella, y la nube de escombros en expansión
podría haber causado una reducción significativa de la luz que nos llega de la estrella, pero nuevamente esperaríamos detectar un enrojecimiento de la luz. Y eso no sucedió. Algunos sugirieron que la estrella misma causa el oscurecimiento. Quizás es una estrella variable que fluctúa naturalmente porque su combustión de hidrógeno no es regular. Sin embargo, el patrón de descenso de su brillo es demasiado errático como para ser atribuido a este hecho. Otras teorías sugieren que la estrella de Tabi podría albergar un gran campo de escombros, posiblemente de un planeta destruido, o algún otro evento catastrófico. Los escombros bloquearían la luz irregularmente mientras orbitan, justo cuando los escombros se encuentran entre la estrella y el planeta Tierra. Pero para más intriga, todavía, se ha visto que en la última década, la estrella de Tabi continúa este comportamiento de reducciones periódicas en su brillo. Sigue oscureciéndose de maneras extrañas e impredecibles. Múltiples telescopios han confirmado los datos, lo que demuestra que no es un error de medición. No es algo que pueda estar causado por un mal funcionamiento del instrumento. De cientos de miles de millones de estrellas, esta es la única que se comporta de esta manera. Nunca se ha observado nada igual en el campo de la astronomía. Quizás algún día se resuelva este misterio, o quizá no. Pero por ahora, sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Vamos ahora con el tercero de los misterios. En 2019, los científicos tropezaron con algo que desafía toda lógica. Se llaman círculos de radio extraños, ORC, por sus siglas en inglés. El nombre captura su esencia perfectamente. Porque son extraños, son circulares, y solo aparecen cuando se observa el universo a través de longitudes de onda de radio. Así es como se ven. Se apunta un radiotelescopio hacia ciertas regiones cósmicas y emergen círculos perfectos. Son zonas que abarcan cientos de miles de años luz. El astrónomo Ray Norris lideró el equipo que hizo el primer descubrimiento. Estaban realizando un sondeo del cielo de radio, utilizando el telescopio australiano de matriz Pathfinder, ASCAP. Este instrumento detecta ondas de radio, revelando un universo completamente diferente al que muestran los telescopios ópticos. Cuando procesaron los datos del sondeo, estas estructuras circulares aparecieron en los registros del sondeo. ¿Quieres saber cuál fue la reacción inicial de los astrónomos? Pensaron que esos hallazgos se debían a un error de procesamiento. Los círculos levantaron sospechas inmediatas. La naturaleza rara vez produce círculos perfectos en los registros de los radiotelescopios. Pero la verificación cuidadosa confirmó que eran reales. 3 más emergieron. Otros telescopios los confirmaron, lo que descartó que pudiese ser un error técnico o instrumental. Para 2026, se han encontrado aproximadamente una docena de ORC en el universo. Son raros, y su origen es un enigma absoluto, casi como un rompecabezas que ningún astrónomo ni astrofísico ha sabido resolver. Cada ORC emite ondas de radio, formando una circularidad casi perfecta, a veces impecable. Y cuando se mira a esa zona en un telescopio óptico, se ve que en el centro hay una galaxia elíptica. Esta galaxia se ve completamente normal. Nada en ella explica el enorme anillo de radio que forman las ondas electromagnéticas, que pueden registrarse en el radiotelescopio. Una de las posibles explicaciones era que esas estructuras que generan esas emisiones que los radiotelescopios registran como círculos perfectos podrían ser remanentes de supernova. Pero los remanentes de supernova son mucho más pequeños y están asociados con explosiones recientes. Los ORC son demasiado grandes y están demasiado distantes para ser remanentes de supernova. Las nebulosas planetarias también forman formas circulares. Son capas de gas expulsadas por estrellas moribundas. Pero son mucho más pequeñas y están confinadas a nuestra galaxia. Los ORC definitivamente no son nebulosas planetarias.
Algunas galaxias tienen un agujero negro central que puede hacer que se expulse materia al espacio. Pero los ORC tampoco son compatibles con esta explicación. Entonces, ¿qué son? Si todas las posibles hipótesis se han ido descartando, ¿qué puede explicar estos hallazgos? La realidad es que nada puede explicarlo, por lo que no se sabe qué es lo que origina estos hallazgos tan particulares que han encontrado los radiotelescopios. Los científicos han propuesto varias teorías. Quizás sean ondas de choque de explosiones masivas del centro galáctico. Si una galaxia experimentó una formación estelar intensa, o su agujero negro central se activó repentinamente, podría generar una onda de explosión que se expande hacia afuera. Pero, si esa hipótesis fuese cierta, ¿por qué no son más comunes? Las galaxias experimentan fases activas frecuentemente. Deberíamos ver estas estructuras con mucha más frecuencia. Otra teoría los relaciona con posibles fusiones de galaxias. Cuando las galaxias colisionan, se desata el caos en el proceso de fusión de las dos galaxias. Quizás las colisiones crean ondas de choque que se expanden como capas esféricas. Pero las fusiones de galaxias ocurren regularmente, mientras que los ORC son extremadamente raros. Algunos científicos sugieren posibilidades aún más exóticas, como atribuir determinadas características esotéricas o paranormales al espacio-tiempo mismo. Estas ideas se aventuran en territorio altamente especulativo y no tienen respaldo científico. La verdad es que todavía estamos en la fase de descubrimiento con los ORC. Solo los conocemos desde hace unos años. Se necesitan más ejemplos y más tiempo de investigación para sacar conclusiones relevantes. Lo que hace que los ORC sean particularmente fascinantes es que representan algo genuinamente nuevo. Hemos estudiado el cielo de radio durante décadas. Sin embargo, los ORC solo aparecieron cuando construimos radiotelescopios más sensibles. Esto revela algo importante sobre la astronomía. El universo está lleno de fenómenos no descubiertos. No porque estén ocultos, sino porque es muy probable que la tecnología no haya avanzado lo suficiente para poder estudiar estos fenómenos. Cada vez que construimos telescopios superiores y más potentes, surgen descubrimientos inesperados. Los ORC ejemplifican esto perfectamente. Nadie los predijo, sino que fueron una sorpresa completa, y solo fueron detectados cuando los radiotelescopios se desarrollaron lo suficiente para detectarlos. Y es muy probable que eso suceda en muchas otras cosas, que a medida que la tecnología se desarrolla más, tengamos más capacidad de identificar y estudiar fenómenos extraños del universo. Vamos entonces con el siguiente gran misterio del universo. Es algo que rompe las reglas del universo, a una escala verdaderamente cósmica. En 2021 y 2024, los astrónomos descubrieron dos estructuras enormes que desafían fundamentalmente uno de los principios centrales de la cosmología. La primera es el arco gigante. Alexia López, una estudiante de doctorado en la Universidad de Central Lancashire, hizo este descubrimiento. El arco gigante es una estructura compuesta de galaxias que abarca un espacio abismal. Un espacio de aproximadamente 3.300 millones de años luz. Esa no es la distancia que nos separa de esa estructura, sino que es la extensión de la estructura misma. Se extiende a lo largo de 3.300 millones de años luz de ancho. Y recuerda que un segundo luz es una distancia de 300.000 kilómetros. El arco gigante se encuentra aproximadamente a 9.000 millones de años luz de la Tierra. Se manifiesta como una disposición curva de cúmulos de galaxias, como un arco gigante a través del cielo. De ahí su nombre. Luego, en 2024, el mismo equipo de investigación encontró algo más. Lo llaman el Gran Anillo. Esta es otra estructura masiva, de aproximadamente 1.300 millones de años luz de diámetro. También está ubicada aproximadamente a 9.000 millones de años luz de distancia. Y aquí está el detalle crucial: su magnitud es tan grande como la magnitud del arco gigante.
Así que tenemos dos estructuras enormes, ambas en el mismo vecindario cósmico, ambas a distancias idénticas. Eso es sospechoso. Algunos astrónomos sugieren la hipótesis de que podrían estar relacionadas de alguna manera, puesto que es demasiada casualidad que las dos estén a la misma distancia del planeta Tierra y tengan la misma extensión. En astronomía hay un concepto fundamental llamado el principio cosmológico. Este principio establece que cuando observas el universo a escalas suficientemente grandes, debería ser aproximadamente uniforme. No importa en qué dirección mires, deberías ver aproximadamente la misma densidad de materia cuando estudias volúmenes extraordinariamente grandes del universo. Además, no es solo un principio teórico, sino que está respaldado por observaciones experimentales en muchos telescopios ópticos y radiotelescopios. Pero el arco gigante y el gran anillo desafían este principio. Son demasiado grandes. Según los cálculos del modelo estándar, las estructuras no deberían crecer más de aproximadamente 1.200 millones de años luz. Ese es el límite teórico que maneja la astronomía, y está basado en estudios a partir de cuánto tiempo ha tenido la gravedad para unir grandes cantidades de materia desde el Big Bang. El arco gigante y el gran anillo son casi 3 veces más grande que este límite. Por tanto, o nuestro límite teórico está equivocado, o algo extraño está sucediendo que los astrónomos no son capaces de entender. Quizás el principio cosmológico no se sostiene tan bien como pensábamos. Quizás procesos que no entendemos pueden crear estructuras más grandes de lo que predice la teoría. Pero Alexia López y su equipo realizaron un análisis estadístico riguroso, y ese análisis les llevó a observar que la probabilidad de que el arco gigante sea una disposición aleatoria, fruto de la mera casualidad, es aproximadamente de 1 en 6.000. Eso es bastante bajo, y el hecho de que ambas estructuras ocupen la misma extensión hace que la coincidencia sea mucho menos probable. Porque piénsalo por un momento. ¿Es realista pensar que eliges un número entre 6.000 y lo aciertas? ¿Y que luego vuelves a elegir otro y lo vuelves a acertar? Es demasiada casualidad. Eso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, algunas más propias de una película de ciencia ficción que de una explicación científica y racional. Una hipótesis que se propuso fueron las cuerdas cósmicas. Estos son defectos hipotéticos unidimensionales del espacio-tiempo. Han sido predichos por algunas teorías, pero nunca observados en el universo. Es decir, ni siquiera se sabe si esas cuerdas cósmicas existen. Si las cuerdas cósmicas existen, podrían crear estructuras a gran escala a medida que las galaxias se forman a lo largo de ellas. Pero las cuerdas cósmicas son pura especulación teórica. No tenemos evidencia directa de que existan. Por eso es poco realista confiar en que esa es la explicación de las estructuras del arco gigante y el gran anillo. La posibilidad más razonable es la presuposición de que quizás a las escalas más grandes, las cosas son más complejas de lo que predicen nuestros modelos, lo que es un recordatorio de que en el mundo de la astrofísica todavía quedan muchas cosas por comprender. Vamos ahora con el siguiente gran misterio del universo. Déjame hablarte sobre un lugar en el universo que está casi vacío. Se llama el vacío de Boötes, y es una de las cosas más extrañas que encontramos en el universo. El vacío de Boötes es una región del espacio de aproximadamente 330 millones de años luz de ancho. Para dar perspectiva, eso es más de 3.000 veces el diámetro de la Vía Láctea. Es un volumen exageradamente enorme de espacio. Este volumen debería contener aproximadamente 2.000 galaxias, de acuerdo a las propiedades que encontramos en el resto del espacio. Pero cuando los astrónomos estudian el vacío de Boötes, lo que ven es que existen alrededor de 60 galaxias únicamente. El resto del espacio en el que no hay ninguna de esas galaxias está totalmente vacío. El astrónomo Robert Kirshner y sus colegas
descubrieron el vacío de Bootes en 1981. Inicialmente no estaban seguros si era real o solo un error en el estudio del sondeo que estaban haciendo de esa parte del espacio. Pero las observaciones de seguimiento confirmaron que efectivamente el vacío es real. Realmente hay algo que se parece a una burbuja enorme de espacio con muy pocas galaxias en el interior de esa burbuja abismal de vacío. Los vacíos no son inusuales en el universo. De hecho, nuestra galaxia se encuentra en uno de estos vacíos, llamado vacío KBC. Pero el vacío de Bootes es especial, porque es mucho más grande que los vacíos típicos. Es uno de los supervacíos conocidos más grandes en el universo cercano, y su existencia plantea preguntas sobre cómo se formó el cosmos. Las investigaciones han demostrado que el universo comenzó siendo casi perfectamente uniforme. El fondo cósmico de microondas nos muestra que 380.000 años después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente por todo el espacio. Había variaciones de densidad, pero estas eran diminutas en comparación con la diferencia de densidad que actualmente encontramos en distintos puntos del universo. Con el tiempo, la gravedad amplificó estas variaciones. Las regiones que eran ligeramente más densas atrajeron más materia y se volvieron aún más densas. Las regiones que eran ligeramente menos densas perdieron materia que fue atraída gravitacionalmente hacia sus alrededores más densos. Así es como poco a poco, estas zonas de menor densidad se convirtieron en vacíos. Pero las simulaciones también predicen límites al espacio máximo que puede alcanzar uno de estos vacíos. Y lo más impactante de todo es que el vacío de Bootes está cerca de este límite. Es aproximadamente tan grande como el límite de tamaño que los vacíos pueden teóricamente llegar a ser. Eso es lo que hace que este vacío sea tan interesante, el hecho de que es un ejemplo extremo. Está probando nuestra comprensión de la formación de estructuras está en lo cierto o está equivocada. Si nuestros modelos son correctos, no deberíamos ver vacíos mucho más grandes que el vacío de Bootes. Si algún día se descubre un vacío mucho más grande, será un indicio de que algo está mal en nuestros modelos predictivos. Hay otro aspecto interesante del vacío de Bootes. Las pocas galaxias dentro de él son extrañas. Algunas tienen formas o características inusuales. Es como si el aislamiento las hubiera afectado de alguna manera, aunque no se conoce por qué sucede esto. Si una galaxia está dentro de este vacío, está evolucionando en aislamiento. Por decirlo de algún modo, no está sujeta al acoso gravitacional que experimentan las galaxias en regiones mucho más densas. Este aislamiento podría cambiar cómo evolucionan. Quizás retiene más gas porque nada se lo está quitando. Las galaxias en el vacío de Bootes nos dan la oportunidad de estudiar qué les sucede a las galaxias cuando están aisladas. Pero la pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Por qué el vacío de Bootes está tan anormalmente vacío? ¿Por qué esta región particular del espacio terminó con tan pocas galaxias? La respuesta probablemente se remonta a las condiciones iniciales del universo. Esta región debe haber comenzado con una densidad ligeramente menor que el promedio. Durante miles de millones de años, la gravedad de zonas con más materia atrajo material de esas zonas menos densas hacia las zonas más densas. Y eso, a través de miles de millones de años, creó el vacío que vemos hoy. Aunque es algo muy lógico, es una conclusión que no resuelve todos los interrogantes del vacío de Bootes, porque da pie a esta otra pregunta. ¿Por qué esta región era menos densa después del Big Bang? Esa es una pregunta más profunda. Se relaciona con cualquier proceso que creó las variaciones de densidad iniciales en el universo temprano. La mayoría de los cosmólogos piensan que estas variaciones provienen de fluctuaciones cuánticas durante la expansión exponencial que se produjo justo después del Big Bang. Estas fluctuaciones cuánticas fueron aleatorias. Algunas regiones terminaron ligeramente más densas, otras ligeramente menos densas. La mayoría de las variaciones fueron pequeñas.
pero ocasionalmente se crearon zonas en las que había una variación más grande en la densidad, y esa variación se fue acentuando más y más con el paso del tiempo. Voy a comentar ahora el siguiente de los grandes misterios. Y la protagonista de este misterio es una estrella que rompe las reglas de la física nuclear, o al menos parece hacerlo. Se llama la estrella de Przybylski. Está ubicada aproximadamente a 370 años luz de distancia, en la constelación de Centaurus. Desde la distancia, la estrella de Przybylski parece normal. Es una estrella aproximadamente el doble de masiva que el Sol y aproximadamente 6 veces más luminosa. Cuando los astrónomos analizaron su espectro de luz, encontraron algo absolutamente extraño. La estrella contiene elementos que no deberían existir en ninguna estrella durante más de unas pocas semanas. Específicamente, contiene tecnecio, prometio y otros elementos radiactivos con vidas medias cortas. Déjame explicar por qué estos elementos no deberían estar ahí. Las estrellas crean elementos a través de la fusión nuclear. En sus núcleos, el hidrógeno se fusiona en helio. En estrellas más masivas, el helio se fusiona en carbono y oxígeno. En las estrellas más masivas, el proceso continúa, creando elementos cada vez más pesados hasta que finalmente se forma el hierro. Los elementos más pesados que el hierro se crean en explosiones de supernova y otros eventos energéticos. Cuando una estrella masiva explota, las presiones y temperaturas increíbles crean estos elementos muy pesados. Estos elementos se dispersan en el espacio, donde pueden ser incorporados a nuevas estrellas, o agruparse formando meteoritos. Algunos elementos pesados son radiactivos. Se desintegran con el paso del tiempo. El uranio, por ejemplo, tiene una vida media de aproximadamente 4.500 millones de años. Eso significa que la mitad de cualquier uranio se desintegrará en elementos más ligeros en 4.500 millones de años. Pero incluso después de miles de millones de años, algo de uranio todavía está presente y se sigue degradando. ¿Y cuál es el problema entonces? Que el tecnecio no tiene isótopos estables. Todas las formas de tecnecio son radiactivas. El isótopo de vida más larga, tecnecio 98, tiene una vida media de aproximadamente 4.200.000 años. Aunque parezca mucho tiempo, eso no es nada en escalas de tiempo cósmicas. La estrella de Przybylski probablemente tiene varios miles de millones de años. Basándose en sus características, es una estrella madura, no joven. Si se formó con tecnecio en su atmósfera, ese tecnecio se habría desintegrado hace miles de millones de años. No debería quedar nada. Sin embargo, cuando los astrónomos observan el espectro de la estrella, ven evidencia clara de tecnecio. También ven prometio, otro elemento radiactivo con una vida media muy corta, y han visto estos elementos consistentemente desde que la estrella fue estudiada por primera vez en detalle en los años 60. Entonces, ¿de dónde viene este tecnecio? Hay algunas hipótesis, aunque ninguna de ellas resulta completamente satisfactoria. Una hipótesis es que la estrella está creando tecnecio en su superficie a través de algún proceso nuclear desconocido. Quizás hay un mecanismo que no entendemos que puede producir estos elementos en la atmósfera de la estrella, pero esto parece poco probable. Tenemos una comprensión bastante buena de la física nuclear, y no hay ningún proceso conocido que pueda hacer esto en las capas externas de una estrella. Otra idea es que el tecnecio tiene su origen en el interior de la estrella. Quizás en lo profundo de la estrella, las reacciones nucleares están creando tecnecio, y las corrientes de convección lo están llevando a la superficie. Pero el interior de la estrella no es lo suficientemente caliente como para crear tecnecio a través de reacciones nucleares normales. Una tercera hipótesis para tratar de explicar la presencia de estos elementos es que la estrella contiene elementos superpesados que no conocemos porque no existen en el planeta Tierra. Serían elementos con números atómicos
mucho más allá de cualquier cosa que conozcamos. En física nuclear teórica hay algo llamado la isla de estabilidad. Esta teoría especula que si vas lo suficientemente lejos en la tabla periódica, más allá de los elementos conocidos, podrías encontrar una región donde ciertos elementos superpesados son relativamente estables. Algunos de estos elementos superpesados, si existiesen, podrían desintegrarse en tecnecio o prometio como productos intermedios. Entonces, la estrella podría contener elementos superpesados que se están desintegrando lentamente, reponiendo el suministro de tecnecio y prometio. El problema es que no sabemos si estos elementos existen, porque al menos en nuestro planeta y en meteoritos que se han analizado no se han encontrado. Otra cosa extraña sobre la estrella es su composición. Tiene cantidades inusualmente altas de ciertos elementos de tierras raras. Su espectro muestra líneas fuertes de elementos como holmio, disprosio y europio. Estos elementos son mucho más abundantes en la estrella de Przybylski que en el Sol. Es lo que se llama una estrella químicamente peculiar. Hay varios tipos de estrellas químicamente peculiares, y se cree que surgen debido a procesos atmosféricos que concentran ciertos elementos. La presión de radiación y los campos magnéticos pueden causar que algunos elementos se hundan o floten en la atmósfera de la estrella, creando sustancias inusuales. Pero incluso entre las estrellas químicamente peculiares, la estrella de Przybylski es excepcional, y por el momento la presencia de estos elementos es algo inexplicable. Vamos ahora con el siguiente misterio. En octubre de 2017, los astrónomos del telescopio Pan-STARRS en Hawái detectaron algo moviéndose a través del sistema solar. Al principio, pensaron que era un cometa o asteroide, pero a medida que reunieron más datos, se dieron cuenta de que este objeto era diferente, muy diferente. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa explorador, y fue el primer objeto interestelar confirmado en pasar por nuestro sistema solar. Es decir, Oumuamua vino desde fuera del sistema solar, desde el espacio interestelar. Por tanto, nunca ningún objeto proveniente de tan lejos se había acercado tanto a nosotros, al menos desde que la astronomía tiene registros, porque los asteroides que han impactado en la Tierra o en la Luna provenían de nuestro sistema solar. Eso es lo que hacía que el Oumuamua fuese algo único y totalmente desconocido para la humanidad. Se acercó desde la dirección de la constelación de Lira, pasó por el sistema solar interior y salió del mismo, siguiendo su camino por el universo. Solo tuvimos unas pocas semanas para estudiarlo, antes de que se volviera demasiado tenue y distante para observarlo. Lo que aprendimos durante esas semanas fue fascinante y profundamente misterioso. Porque como vas a ver ahora, Oumuamua era extraño, realmente muy extraño. Lo primero que resulta misterioso es su forma. Basándose en cómo variaba su brillo mientras viajaba por el espacio, los astrónomos calcularon que Oumuamua era un objeto extremadamente alargado. Medía unos 400 metros de largo y solo unos 40 metros de ancho. Esa es una proporción de 10:1, lo que es muy inusual. La mayoría de los asteroides y cometas son más esféricos o irregulares, no largos y delgados. Una forma alargada como Oumuamua es algo extremadamente raro. Lo segundo extraño era el color de su superficie. Oumuamua era de color rojizo, similar a algunos objetos en el sistema solar exterior. Esto sugería que su superficie había estado expuesta a rayos cósmicos durante mucho tiempo. Porque eso es lo único que pudo enrojecer tanto su superficie. Los cometas, cuando se acercan al Sol, se calientan. El hielo se sublima, creando una nube de gas y polvo alrededor del núcleo. Pero eso no sucedió en el Oumuamua. A medida que Oumuamua dejaba el sistema solar, los astrónomos notaron que estaba acelerando. No mucho, pero lo suficiente
para saber que se estaba moviendo más rápido de lo que debería moverse, de acuerdo a la fuerza de la gravedad. Este tipo de aceleración no gravitacional es común con los cometas. A medida que los cometas se calientan y el hielo se sublima, el gas que escapa actúa empujando levemente al cometa y a veces hace que el cometa aumente su velocidad. Este proceso se llama desgasificación. Pero Oumuamua no mostró desgasificación, ni mostraba esa cola típica de gas y polvo que dejan los cometas. Sin embargo, estaba acelerando por muy incomprensible que nos parezca. Rápidamente surgieron algunas hipótesis. Quizás Oumuamua sí estaba desgasificando, pero el gas era transparente y era algo que no podíamos ver. Quizás estaba liberando hidrógeno puro, que no crea nubes visibles. O quizás estaba hecho de hielo de nitrógeno, que se sublimaría sin dejar rastros obvios. Estas explicaciones son posibles, pero requieren que Oumuamua tenga una composición extremadamente inusual. Incluso algún astrónomo afirmó que quizá podría ser algo artificial, como una sonda enviada por una civilización alienígena. Esto provocó un intenso debate. La mayoría de los astrónomos piensan que Oumuamua es natural y que simplemente nuestra tecnología no nos permite entender todos los misterios que rodean a la aparición de este objeto. Vamos ahora con el siguiente gran misterio. Se trata de una explosión que tiene a los astrónomos completamente desconcertados. En junio de 2018, los telescopios detectaron un estallido brillante de luz en una galaxia a 200 millones de años luz de distancia. El sondeo automatizado que lo encontró llamó a esta explosión AT 2018 Kau. La explosión fue increíblemente brillante y rápida. La mayoría de las supernovas, que son explosiones estelares, tardan semanas en alcanzar el brillo máximo, y luego ese brillo se desvanece durante meses. La explosión AT 2018 Kau alcanzó el brillo máximo en solo 2 días. Después el brillo se desvaneció en otros 2 días, y en su pico fue extraordinariamente luminoso, de 10 a 100 veces más brillante que las supernovas típicas. Esta no fue una supernova normal. El comportamiento estaba completamente fuera de los patrones de comportamiento normal de las supernovas, tanto por su increíble rapidez, como por su increíble brillo, como también por los elementos químicos presentes en ella. Los astrónomos nunca habían visto nada igual. Esta estrella fue la primera que se descubrió con esas características, pero desde entonces los astrónomos han encontrado algunas más. Pero aunque han habido algunas, ninguna ha sido tan espectacular como la explosión AT 2018 Kau. Entonces, ¿qué podría crear tal explosión? Los científicos tienen varias teorías, pero no hay consenso. Una posibilidad es que fuera una supernova fallida. Cuando el núcleo de una estrella masiva colapsa, normalmente explota hacia afuera como una supernova. Pero a veces la explosión podría fallar. Cuando eso sucede, las capas externas de la estrella caen de nuevo sobre el núcleo, formando un agujero negro. Si esto sucede rápidamente, podría crear un estallido de luz brillante y rápido a medida que la materia cae en el agujero negro recién formado. Y como consecuencia de eso, la energía liberada a medida que la materia cae dentro del agujero negro podría explicar el brillo extremo. Otra teoría sugiere que podría ser una estrella siendo destrozada por un agujero negro. Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro, las fuerzas del agujero negro la desgarran. Y literalmente, el agujero negro se traga la estrella y todos los planetas que orbitaban a su alrededor. Es algo impactante, una demostración extrema del poder de las fuerzas que rigen el comportamiento del cosmos. Esto se llama un evento de disrupción de marea. A medida que el material de la estrella cae en el agujero negro, se calienta y emite enormes cantidades de energía. Pero los eventos de disrupción de marea generalmente no suceden tan rápido. Al menos por el momento, no sabemos qué originó esa explosión del AT 2018 Kau.
Es como un recordatorio de que el universo todavía tiene sorpresas, esperando ser explicadas. Y eso nos obliga a pensar nuevas maneras de explicar cómo funciona el cosmos. Y esa es, a la vez, una de las cosas más fascinantes de la astronomía, que quedan muchas cosas por comprender, descubrir y resolver. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo inmensamente que mires este otro vídeo, cuya miniatura te aparecerá ahora aquí, que te explica cómo de abismalmente grande es el universo. Te aviso de que su magnitud te dejará en shock.